Y habla de Elisa Cordero desde la iglesia El Nuevo Pacto y continuamos con el estudio de la epístola del apóstol Pedro. Vamos a comenzar el capítulo 5. Vemos que en los capítulos anteriores el apóstol Pedro nos comienza a hablar de la hospitalidad, nos está hablando como de la practicidad de todo lo que él había venido enseñando Pablo en sus cartas. Y vemos, para ponernos en contexto de quién era Pedro, recordemos que Pedro estuvo con Jesús, caminó con Jesús, negó a Jesús, caminó por las aguas con Jesús, estuvo escondido en la crucifixión, pero tuvo un momento maravilloso en la transfiguración del Señor. Cuando estuvo allá en el Semaní, dice que él vio la gloria. O sea que él que escribe esta carta sabe lo que nos está hablando. Está completamente seguro que lo que nos está diciendo aquí, que fue por inspiración divina, nos va a servir a nosotros para que nosotros lo practiquemos en nuestra vida cristiana. Amén. Nuestra Biblia Reina Valera tiene un subtítulo que dice apacentar la grey de Dios. Pero para la comprensión de nuestro estudio en el día de hoy, vamos a titular este estudio en dos segmentos. Vamos a comenzar del verso 1 al 4 y del 5 hasta el 14 vamos a hacer le vamos a dar otro título. Yo me voy a permitir leerle todo el capítulo desde la versión lenguaje actual, para que luego lo vayamos desarrollando desde nuestra Biblia Reina Valera. La palabra de Dios dice al texto: quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Esto es traducción del lenguaje actual. Yo también soy líder como ellos y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutaré de parte de su gloria. Mi consejo es el siguiente. El versículo 2 dice: cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien, procuren ser un ejemplo para ellos. Así cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Del mismo modo, verso 5 de traducción lenguaje actual, del mismo modo ustedes, los jóvenes, deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice: Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como a gente importante. Verso 7. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. El verso 8 de esta versión es mi preferido. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien. Escuchen, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerza para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo
para que formemos parte de su maravilloso reino. El verso 11 dice, que Dios reine con poder para siempre, amén. Y la despedida, que está a partir del versículo 12, dice, Silvano me ha ayudado a escribirles esta breve carta. Yo lo considero un fiel seguidor de Cristo y alguien en quien se puede confiar. Les he escrito para darles consejos y para asegurarles que todo lo bueno que Dios les ha dado demuestra que Él los ama mucho. Nunca duden del amor de Dios. Lo dice Pedro. Y él sabe lo que le está diciendo. Nunca duden del amor de Dios. Los seguidores de Cristo que están en la ciudad de Roma, nuestra versión dice Babilonia, ellos, igual que ustedes, forman parte del pueblo que Dios ha elegido. También les manda saludo Marcos, a quien quiero como a un hijo. Salúdense unos a otros con un beso de hermanos. Le pido a Dios que les dé paz a todos ustedes, los que pertenecen a Cristo. ¿Cuántos pertenecen a Cristo? Gloria a Dios. Ok. Entonces, fíjense, hermano. Aquí el apóstol Pedro nos comienza a dar consejos. Y mire que él sabe qué era lo que nos estaba diciendo. Vamos a comenzar entonces desde el verso 1. Desde el verso 1, donde el apóstol nos enseña que el sufrimiento produce servicio y esperanza. ¿Cómo así? Y del 5 al 14 dice que se resalta allí que el sufrimiento produce humildad y paciencia. ¿Sabe que a nosotros todos nos han dicho que tenemos que tener un plan de vida? A los niños en el colegio les mandan una cosa allí para cuando se gradúan, hagan su proyecto de vida. Y entonces allí uno tiene que colocar qué voy a hacer cuando tenga 15 años, 20 años, 25 años, 35 años. El plan que yo hice no se parece en nada a lo que yo soy ahora, porque el Señor tenía su camino preparado. Pero entonces fíjense, aquí nos habla de la segunda venida de Cristo. Usted tiene eso planteado en su vida, hermano. Usted sabe que Cristo viene. Y prontico, prontico. Si vemos las noticias, de verdad a veces no provoca porque da como miedito. Miedito por las cosas que están pasando. En el Medio Oriente, todas las cosas que están pasando, nosotros deberíamos de tener en nuestro plan inmediato de vida la segunda venida de Cristo. ¿Qué está usted haciendo para eso? ¿Usted está preparado para eso? El apóstol Pedro aquí nos dice que nosotros deberíamos estar preparados para cuando el Señor venga por nosotros, tengamos nosotros la convicción de que no solamente el sufrimiento que pasamos aquí va a finalizar cuando seamos arrebatados y se termine todo esto, sino lo que vamos a hacer después. Tal vez no con una ansiedad de que, ¿y qué es lo que yo voy a hacer allá? ¿Y será que va a haber, que no se va a ir todos los días? ¿Y será que va a haber agua de chorro? ¿Y será que el agua la vamos a tener que filtrar? No ese tipo de angustia, sino de cómo nos vamos a presentar nosotros delante del Señor cuando estemos en el reino. No debemos ver la venida del Señor como una cosa efímera. Yo creo que cuando yo me convertí al Señor, leía la Biblia y decía, pero bueno, si esto lo escribieron hace 2000 años, y el apóstol Pablo decía, la generación de este siglo no pasará sin que esto ocurra. Imagínense, y hace ya 2000 años. Pero hemos visto que algunas señales sí están ya como muy cercanas. Entonces, fíjese, esto no es algo efímero que debemos tener nosotros allí como una idea guardada en el disco duro de manera de que cuando hablen se active, sino que es una idea que debe estar integrada en nuestras vidas. No hay nada que nos anime en este tiempo de problemas y de sufrimiento como esta verdad. No es solamente un conocimiento y una creencia, sino una realidad palpable, la segunda venida de Jesucristo. Algún día le veremos a Él y llegaremos ante su presencia. Y esta será una bendición indescriptible. Por eso el apóstol Pedro nos dice que nuestros sufrimientos actuales están relacionados con esta verdad. Porque si Jesucristo sufrió en la cruz para coronarse en gloria, ¿nosotros somos menos que Jesucristo?
y vamos a recibir la gloria y vamos a recibir la vida, tenemos la vida eterna y vamos a pasar para vida eterna. Entonces quiere decir que este sufrimiento que tenemos está verificado, se vale que usted sufra. Y les voy a decir algo, no como nuestros hermanos que están sufriendo en Ucrania, no como nuestros hermanos que están sufriendo en China, que tienen que aprenderse los versículos de memoria y comérselos, leerlos y comérselos para que no sean sorprendidos leyendo la Biblia. Usted tiene Biblia, mire, yo tengo Biblia de nueva traducción viviente, nueva de versión internacional, recobro, no sé qué, devocional. Y ellos por allá no pueden tener ni siquiera una Biblia. ¿Cuántos versos bíblicos no sabemos nosotros de memoria? ¿De cuántos versos bíblicos usted puede hacer una disertación y puede hacer un análisis para predicarle a otro? Entonces, nosotros estamos aquí relajados. Miren, estamos en la terraza del Colegio Ingeniero, gloria a Dios. Tenemos aire natural, usted tiene una silla. Hay gente ahora mismo en África que está en un tierrero matando bachacos porque se los pican. Entonces seamos agradecidos por lo que tenemos. No tenemos ningún sufrimiento. Usted se pone a ver el patio del vecino y usted se va a considerar un rey. Amén. Entonces fíjese, algunas versiones en este versículo 1 de la Reina Valera dice, el de nosotros dice ruego a los ancianos, pero en otras versiones, y el término ruego en la versión original dice exhorto, que es una palabra que es dura. Aquí dice ruego y pareciera como que, ay, les pido por favor. No, la versión original dice exhorto a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ese término anciano no es anciano de mayoría de edad. La versión, la palabra que se utiliza, la palabra griega que se utiliza para esto, tiene algo que ver con presbítero o obispo, que está relacionado con el que organiza o el que pastorea, el que es el líder principal de una congregación. Dice también el apóstol Pedro, yo anciano, fíjense que no comenzó fíjense la diferencia, que por eso le digo que si hemos estudiado la diferencia de las otras epístolas, y veamos ahora la personalidad de Pedro, cómo nos habla aquí. Pablo dice, yo, apóstol de Jesucristo. Y aquí el apóstol Pedro dice, luego los ancianos que están entre vosotros, y se incluye, yo, anciano también con ellos. Mire la clase de humildad que había podido desarrollar Pedro cuando nos escribió esta carta. Yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Quiere decir que él aquí le está dando un consejo a los líderes y él se coloca como ejemplo. El apóstol Pablo dice por allí, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Así alguna vez me dijo mi pastor lindo, bello y precioso, cuando le dije, ay pastor, yo quiero ser como usted, por el carácter de mi pastor, que a él después está cayendo y yo, gloria a Dios, y a mí me dicen así, yo salto, yo quisiera tener el carácter de mi pastor, pero el pastor es imitador de Cristo, y a mí me gustaría ser como el pastor porque él es imitador de Cristo. Así está el apóstol Pedro aquí hablando. Dice, yo soy testigo, y mire que fue testigo porque le hablé de que estuvo en la transfiguración, sufriendo allí y viendo que casi le dice, mira, vamos a hacerle aquí una cabaña a Elías, a Moisés, porque esto está demasiado bueno. Y dice que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro estaba convencido de que lo que venía, de lo que el Señor les había presentado, era una película conforme a lo que el Señor les había prometido que viniera. Por eso cuando vayamos desarrollando todo el estudio, lo vamos a dar cuenta, hermanos, y a mí me gustaría que usted se fuese de aquí hoy súper convencido de que aun cuando tengamos 1000 problemas, el Señor está pendiente de usted y está solucionándolo, porque ya eso estaba en el paquete con el que usted vino antes de la fundación del mundo. El apóstol comenzó afirmando su posición.
Ya les dije que él ni siquiera se llamó a sí mismo un apóstol. Estaba hablando del hecho de que él era un anciano, y eso quiere decir que había en la iglesia otros ancianos. Ya les dije lo que eso se significaba, que eran, la palabra es episcopos, y se refiere al cargo o posición de un hombre y no a la persona en sí. Por eso aquí, ancianos no son solamente los que tenemos canas, porque ya yo voy por ese camino. Él afirmó ser un testigo de los sufrimientos de Cristo y se encontraba en una posición única. Tal vez ninguno de los que iban a leer la carta podían ejemplificarse como ser testigos de la maravilla de estar al lado de Jesucristo como lo estuvo Pedro. Sobre todo en aquel momento cuando el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y el Señor le dice, sí, yo te voy a servir. Yo siempre lo digo así de esta manera coloquial. Sí, Señor, yo te amo de pana y todo, somos costillas, pues. El Señor le pregunta 3 veces para hacerlo. ¿Cómo que? Dice caminar sobre el agua y tú me vas a decir que es de pana, que tú me amas. Eso es el lenguaje de Elisa. Hasta que le dice, sí, Señor, te amo, te agapeo, Señor. Así es que nosotros debemos amar al Señor. Soy capaz de dar mi vida por ti, Señor. Pedro sabía que eso era lo que estaba pasando. Después le cortó la oreja a aquel centurión que por defender a su Señor, miren lo comprometido que estaba Pedro. Escuchen eso, comprometido. Agarra esa palabra ahí y póngasela allí en la ventana principal de su disco duro en este momento. Porque esta carta nos habla de compromiso. No de visitar la iglesia los domingos y que una vez que usted va en el metro ya no se acuerda ni siquiera de lo que hablamos aquí. Y venga el siguiente domingo y usted no ore sino cuando sale el domingo para la iglesia. O sea, que seamos evangélicos dominicales. Fíjense que en la segunda epístola de Pedro, la que vamos a iniciar el próximo domingo, Pedro da detalles de toda esa experiencia que él vivió en el monte de la transfiguración. Lo verdaderamente importante fue lo que sucedió en ese lugar. Algunos teólogos hablan del sitio geográfico de lo que pasó en la transfiguración, pero lo importante es que hay una gloria que vendrá, que será mayor que aquella gloria que fue contemplada en ese momento, y a la cual el apóstol se refirió al escribir la gloria que será revelada. Y en base a eso, entonces, vamos al segundo versículo que dice, apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de él, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí Pedro nos está hablando del trabajo en el Señor con la verdadera intención del corazón. No que nosotros nos victimicemos. Y esto aquí, él está hablando a los líderes de la iglesia. Pero, si esto quedó en la palabra es para que cada uno de nosotros entendamos cuál es nuestra responsabilidad en el servicio del Señor. Porque, por ejemplo, Zulay, te voy a nombrar, discúlpame, no te sientas mala vida, te voy a usar como ejemplo para esto. Pero fíjense, imagínense que Zulay venga todos los domingos. Ay, aquí vengo yo cansada. Desde allá abajo de la Guaira, tengo que estar a las 8 de la mañana para abrir la puerta. ¡Ay, qué cansancio! Eso no va a servir a Zulay para presentarse delante del Señor. Entonces es la intención de nuestros corazones. En cambio, Zulay la ve con esa sonrisa de 9:15, es pastor. Sonrisa de 9:15. Y le dice, hermano, porque les voy a decir una cosa, trabajar con gente es difícil, así sean cristianos. Yo creo que a veces los cristianos somos más difíciles. Y dice, hermano, mire, ya vamos a comenzar. Y ella, hermano, venga, mire, tiene que sentarse por aquí. Y ella con una sonrisa. La intención del corazón, hermano, la intención del corazón. Entonces, los que liderizan una congregación tienen que amar lo que hacen.
no sacar la cuenta. Yo conozco gente que dice, ay, mira, tenemos que ir a evangelizar, pero vamos a ir a evangelizar en la plaza Altamira, porque por ahí corre gente que vive por esos lados. Entonces tú te imaginas, eso no gana el sueldo mínimo. Sacan enseguida la cuenta, estos son los diezmos, no, ahí montamos tremenda iglesia. Está viendo eso, aquí el apóstol Pedro lo dice bonito, las ganancias deshonestas, pero yo se lo pongo en lenguaje actual, Yelisa Cordero, Venezuela 2024. Entonces dice, que no sea por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, como el soldado que está preparado. El buen soldado siempre está preparado. Y vamos para allá, vamos para acá. Y vamos a evangelizar en el Junín, dice el hermano Batista. Vamos a ir para el Junín después de que terminemos ahorita. Ay, hermano, pero es que yo tengo que hacer el almuerzo yo no sé dónde. Ay, es que yo ayer limpié toda la casa, me duele demasiado la espalda. Ay, hermano, el gato, yo tengo que darle comida al gato. Ponemos mil excusas. Aquí el apóstol Pedro nos dice, con ánimo pronto, con ánimo pronto. Fíjense que el ruego que colocó aquí Casiodoro de Reina no vale. Aquí es la exhortación. Les estoy diciendo que así es como que se tienen que hacer las cosas. El apóstol Pedro yo lo amo. Entonces aquí Pedro enfatizaba el hecho de que un anciano ocupando el cargo de un obispo, que tenía que ser el pastor de la congregación, debía cuidar el rebaño. Y usted sabe que el trabajo del pastor sugiere una provisión espiritual de protección, supervisión, disciplina, instrucción y dirección. ¿Usted ha visto los pastores de las comiquitas? Yo cada vez que veo esto de pastor me acuerdo de Pedro, el de Heidi. Se me cayó la cédula, pero Heidi existe una comiquita donde están en una montaña y Pedro es el compañero de Heidi y carga siempre un palito en la mano. Pedro es un pastor que tiene 3 ovejas, siempre anda con 3 ovejas y hay una que se llama Campanita y él carga ese palito y él lleva a las ovejas para que tomen agua y para que coman. Y la que se escapa, ¿qué hace, hermano Sergio? La agarra con el palito y ¡plin! Váyase para allá. Entonces el pastor, no solamente que hermanos, que mire, aquí venga para la escuela dominical, por favor, venga para la escuela dominical comienza a las 10 de la mañana, hermano, sino que también disciplina, instruye y direcciona. El ministerio de un líder debe ser llevado a cabo de una forma positiva, aunque Pedro aquí expresa una instrucción negativa, una advertencia de esto de las ganancias deshonestas, de que no debe ser cuánto voy a sacar yo ahí de esas ovejas, están gorditas, vamos a ver cuánta lana le sacamos, cuánta mantequilla. En primer lugar, Pedro dice que los ancianos tienen que servir impulsados por motivos correctos, con un espíritu apropiado, no sintiéndose obligados a hacerlo, sino por el hecho de que ellos habían escogido libremente hacerlo así y han sido llamados por el Señor, porque el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros profetas, a otros maestros, de manera que el que tiene esa responsabilidad ha sido llamado. Y cuando el Padre dueño llama y te asigna, usted solamente dice, como Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Difícil eso, verdad? Pero lo cantamos. Aquí lo hemos cantado. Observemos que el apóstol dice, apacentar el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de él no por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, de manera voluntaria, no por obligación. Dios quiere que alguien asuma un cargo en la iglesia. Dios no quiere que alguien asuma un cargo en la iglesia lamentando el peso de la responsabilidad, como si fuera una víctima, con un espíritu de resignación. Ay, la hermana Mireya, y ahora yo llegué ahí y me escucharon en el grupo de oración. Pensando que no tiene más remedio que hacerlo porque nadie más quiere asumir tal posición. ¿Sabe, hermano? Necesito que usted haga esto. Dice, ajá, y no puede hacerlo más nadie. ¿Sabe? Entonces después otro le pregunta por allá, ay, ¿tú qué estás haciendo? No, yo estoy ahí en Nuevo Pacto.
A veces doy clases de escuela dominical, a veces predico, y tú sabes, ahí ayudo. Sí, porque es que ahí no hay más nadie que lo haga. Imagínese usted, eso es porque me parte la cabeza. Ok, con esa actitud es mejor no hacerlo. Hermano, cuando usted, esto es consejo del pensamiento que Pedro nos quiere dejar aquí. Cuando usted no se sienta con ánimo de amor para hacer algo a la obra del Señor, no lo haga. Dígale al líder que le está diciendo, no lo haga. Porque le voy a decir una cosa, aquí cada uno de los líderes, cuando se acerca a usted para designarle un trabajo, es porque ya él ha sido ministrado por el Espíritu, sabiendo que usted lo puede hacer. Pero está en la intención de su corazón, de la comunión que usted tenga con el Señor, cómo usted va a desarrollar ese trabajo. Pero si usted se siente que no, aunque hay un no por ahí en la palabra, que Moisés no se sentía preparado para servir, para el trabajo que el Señor le estaba dando. Y no era porque él no quería, sino que no se sentía preparado. Así como los hermanos Parra cuando yo les invité a que fuesen animadores en el aniversario. Hermano, ¿pero usted cree que yo lo puedo hacer? Digo, yo creo, hermano. Y mira cómo lo hicieron. Porque cada uno de nosotros tiene capacidades y talentos para servir al Señor. Y cuando el Señor lo llama, es porque Él lo va a direccionar. Amén. Entonces, no debemos hacer nada bajo la presión de la obligación. Debemos aprender a servir libremente al Señor, con una motivación correcta para el servicio espiritual, que no debe realizarse con la intención de obtener ganancias materiales, sino por el puro placer de hacerlo. Todos debemos conseguir una satisfacción personal en las tareas, porque usted ve que cada quien realiza el trabajo conforme a lo que le gusta, hermano. A veces yo que viajo en el metro, usted ve en las mañanas a veces la gente contenta, se van maquillando, hay otros que van, bendito sea Dios, otra vez yo por este trabajo. Entonces, usted tiene que aprender a amar lo que hace. Y todo lo que haga usted lo tiene que hacer para el Señor, no para los hombres. Sea que usted esté trabajando de portero en un colegio, usted reciba a sus muchachos ahí con amor, bendígalos. Mire, yo creo que todos en todas las posiciones que estamos tenemos la oportunidad de servir al Señor con amor y de bendecirlo. Imagínese el portero de un colegio, amado, que es por el que primero pasan todos los niñitos, que usted pueda bendecir y declarar palabras de bendición sobre la vida de esos niños y sobre cada una de esas familias. Imagínese usted no necesita estar aquí en un púlpito de una iglesia dando una clase. Usted tiene el Espíritu Santo y usted puede bendecir en cualquier posición donde el Señor lo coloque. Nada pasa sin que el Señor nos pueda usar. Así que, hermanos, seguimos leyendo. No como teniendo señorío, el verso 3, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de rebaño. No como si usted fuera general y los soldados tienen que hacer lo que usted diga porque sí. Y vaya para allá. Y mira, agárrame aquella silla y pónmela para aquel lado. Límpiame la silla. No, sino como siendo usted ejemplo de rebaño. Los que estamos liderizando cualquier ministerio debemos ser ejemplos. Yo, por ejemplo, que siempre les ando diciendo, por cierto, ¿usted se acuerda de una cajita que hay por ahí? Aquella cajita que está por allá. Una cajita que... ¿Usted sabe para qué es esa cajita? Una cajita que está allá en la entrada. Cuando les refresco para los que no, por si acaso no se acuerdan, ¿verdad? Esa cajita es para que usted deposite un compromiso. ¿Usted sabe qué es un compromiso? Más tarde se lo voy a decir. Usted hizo un compromiso de que semanalmente o mensualmente usted iba a introducir allí una cantidad X, que eso es para ir llenando el alcoholí para conseguir nuestro local, ¿verdad? Si el pastor o la hermana Marta, que es la que lideriza este asunto de ProTemplo, tomara señorío de ustedes,
Dios les mandara a descontar de sus cuentas, de alguna manera buscara, ahora hay un dispositivo electrónico para pagar. Hermano Nelson, nos tenemos que conseguir ese dispositivo. Uno se lo pasa así por el bolsillo a la gente, y le descuentan, Eso es tomando señorío. Usted no quiere hacer voluntariamente, vamos a quitarlo, Pero no es eso. Allí estuviéramos haciendo las cosas no como dice la Escritura, porque eso no es lo que nos manda la Escritura. Pero si usted se compromete conmigo, mire, yo he sido trabajadora pública durante muchos años, yo me comprometí a pagar una cosa ahí, una funeraria, que sin yo preguntar me lo descuentan todos los meses, porque yo hice ese compromiso. Entonces, si yo estoy hablándoles de eso y yo me comprometí, el primer aporte que debe ir allí es el de los líderes, porque nosotros tenemos que ser ejemplo del rebaño, amén. Vamos a dejarlo hasta ahí ese versículo, para que no se pongan bravos conmigo. Que no lo estoy diciendo yo, eso es lo que enseña aquí el apóstol Pedro, perdón. Pero entonces dice el siguiente versículo, y el 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Nuestro Señor Jesucristo, que pronto está allí para venir a buscarnos, para irnos con Él. Y entonces aquí habla de que recibiremos una corona. En la historia, para ponernos en el contexto histórico, la corona la recibían los atletas cuando ganaban una competencia, y esa corona, según la historia, estaba hecha con un material orgánico, con laurel, que también algunas veces lo sumergían en oro y colocaban, y esa era una corona. Pero esa corona no es una corona así no es la que vamos a recibir. Debemos tener conciencia plena de que el que sirve al príncipe de los pastores, ante quien es responsable, y que también recompensará su servicio con recompensas eternas. Debemos nosotros estar claros en esto, hermano. El que le sirve al Señor no trabaja por nada. Nosotros servimos al Señor por amor, pero ese amor el Señor lo va a recompensar. Y el asunto no es que usted tenga mucho conocimiento de la palabra, que usted escuche mucha palabra aquí en el Nuevo Pacto, que escuche enlace, que escuche la radio, que escuche prédica, que escuche Yesenia Teni. No, es lo que usted hace con la palabra del Señor, es lo que usted hace en su vida diaria. Porque cuando usted vaya a rendir cuenta delante del Señor, en el capítulo anterior dice, si por la casa de Dios tiene que comenzar el juicio, y es por la casa de Dios que va a comenzar el juicio. Porque mientras aquí esté el desastre, que dice la Biblia que va a estar, nosotros vamos a estar delante de nuestro juez y abogado Jesucristo, rindiendo cuenta por cada una de las cosas que hemos hecho. Pero a usted no le van a preguntar qué fue lo que hizo, sino por qué no hizo. ¿Por qué no hizo? ¿Por qué no habló? ¿Por qué no participó? ¿Por qué si podía ir no fue? Eso es lo que va a pasar. Tenemos que estar claros que usted tiene que trabajar para Dios sabiendo que aunque no reciba recompensa aquí en la tierra, la recibirá de su Señor algún día. Esa es la actitud que debemos tener cada uno de nosotros para servirle al Señor. Ahora aquí la promesa fue, recibiréis la corona incorruptible de gloria. En la Biblia se mencionan varias coronas, incluyendo la corona de la vida y la corona de justicia. ¿Pero qué será la corona de gloria? Creemos que significa que algún día participaremos de la gloria de Cristo. Hay algunas 12 palabras diferentes en la Biblia que se traducen como gloria. Pero si a usted le dicen, descríbeme la palabra gloria, ¿qué diría usted? ¿Cuán grande es? ¿Qué forma tiene? ¿De qué color es? Nos parece que un cristiano término medio solo tendría una remota idea del significado de esta palabra gloria. Pero podríamos decir que la gloria tiene forma y tamaño. Escuchen lo que dice el verso 1 del Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, tiene forma y tamaño la gloria, ¿o no? Ay, hermano, ¿usted me está escuchando? Gloria a Dios. Los científicos, hermanos, miren, los científicos han determinado que el tamaño del universo es asombroso. Y ahorita por ahí salió un niño con un microscopio, ¿será? Que descubrió una parte de la galaxia, que dejó locos a lo de la NASA, porque ellos no han llegado a ese sitio donde llegó ese niño con ese microscopio. Un telescopio. Gracias, hermano. Entonces, creemos que el cálculo ni siquiera han traspasado el umbral del universo de Dios. Los sonidos, las cosas que están diciendo los científicos, que pusieron una sonda por allá y escuchan unos sonidos y no sé qué. Entonces la gloria tiene forma, tamaño y sonido. ¿Y qué diremos del color de la gloria? Mire, yo cuando preparaba esto me recordaba de la autopista que está de Chivacoa para San Felipe, Pastor, que tiene la autopista trinitaria de todos los colores en la cuneta. En la cuneta, que hay trinitarias de todos los colores. Ese es el color de la gloria de Dios, amado. ¿Usted sabe cuál es la mata de trinitaria? Que hay azules, rosadas, azules. En la autopista que va para San Felipe, de Chivacoa para San Felipe, la autopista regional del centro, en toda la separación de los dos canales hay flores de esas. Y yo tengo un recuerdo que en medio del dolor que yo llevaba, porque yo iba a buscar el cadáver de mi mamá en San Felipe, yo iba en el carro, y hermano, ver el color de las flores, yo entendía que allí estaba el Señor conmigo, ¿no? Y los que cuidan jardín, los que tienen flores, saben que cuando dicen, ¡wow! ¡Qué maravilla! Y cuando vemos National Geographic con las maravillosas cosas que hace el Señor de los colores de las aves, de las plantas, la maravillosa de las cascadas y todo eso, entonces allí vemos que la gloria de Dios también tiene color. La gloria del Señor se refleja en los colores inigualables de la naturaleza. Así que es evidente que la gloria de Dios tiene una apariencia extraordinaria. Y algún día hemos de compartirla. Juan dice que se cayó cuando el Señor se le apareció. Daniel también, allá en el capítulo 9, dice que no se desmayó y tuvo que venir el ángel a darle ánimo para salir porque cayó rendido sobre sus pies. Entonces, la gloria de Dios es de verdad extraordinaria. La gloria que nos va a ser revelada. No glorifiquen al Señor por eso. Bendito su nombre, Señor. Así que entonces en este pasaje el apóstol llama a Jesús el príncipe de los pastores. Como Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, el buen pastor da su vida por las ovejas. En el Salmo 22 dice, el gran pastor cuida sus ovejas. En el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En el Salmo 24, Él es el príncipe de los pastores que vendrá otra vez a la tierra. Algún día nuestro príncipe va a aparecer e incluso tendrá consigo un rebaño y nosotros integraremos a ese rebaño. Y esa hermosa verdad se convertirá en una extraordinaria realidad. Ahora vamos con los versos 5 y 6, avanzamos. Aquí, este segmento del capítulo lo vamos a subtitular El sufrimiento produce humildad y paciencia. Y comienza allí con algo que, fíjense, allá en el verso 1 dijo ancianos, obispos, líderes. Y aquí dice, igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Fíjense que pareciera que es un versículo que el orden mundial quisiera eliminarlo de la Biblia. Porque ahora en el lenguaje de Elix actual dice los pájaros tirándole a las escopetas. ¿Entiendes? Ahora los muchachos son los que gobiernan a los padres. Los niños son los reyes de la casa. En mi tiempo, que no hace mucho, mi mamá nada más nos veía
Ahora no. Ahora es tócale la puerta al muchacho. Por ahí vi una cosa en internet que me encantó de un padre que le quitó la puerta del cuarto al muchacho. O sea, ¿por qué me estás quitando mi puerta? Esa es mi puerta porque esta es mi casa. Y como tú no atiendes cuando te llamo, entonces ahora le quitamos la puerta al cuarto. Ah, pero entonces sale la lona. ¿Quién está encima de autoridad? ¿Quién está por encima de la autoridad? Instruye al niño en su camino, disciplínalo, la Biblia o la lona. Pobrecito se va a traumatizar. Voy a correr porque me están haciendo señas. Entonces, hermanos, aquí se recomienda que los jóvenes se sometan a los ancianos en autoridad, que es un problema de la vida actual. No sabemos someternos a autoridad, a cualquiera, la de nuestros padres. Si no nos sometemos a nuestros padres, mucho menos a la autoridad de la iglesia, mucho menos al policía, mucho menos a las autoridades conferidas por los estados. Entonces, fíjense que le habla a los ancianos, le habla a los jóvenes y dice todos. Quiere decir que ahí estamos los de mediana edad, los niños, las mujeres, estamos todos allí. Se recalca que todos debemos ser sumisos unos a otros, revestidos de humildad en trato mutuo. Ya en los capítulos anteriores nos había hablado de la hospitalidad y del ayudarse los unos a los otros. También expresa una advertencia, dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una persona orgullosa o soberbia no puede disfrutar de la gracia de Dios porque es Él. Yo solo soy, yo solo hago, no me importa lo demás. Y eso es un problema del siglo XXI, 2024. Dice que esa es una de las características principales que va a tener el anticristo. Va a ser un ser totalmente orgulloso que va a tener dominio sobre los demás porque él todo va a ser la autoridad. En el versículo 6 termina diciendo: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo. Ni usted ni yo podemos enderezar el mundo, hermano. El Señor, cuando venga, se va a encargar en justicia de hacer lo que tiene que hacer. En el versículo 7, corriendo, dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad hasta le sacaron una comiquita para los niños. Porque hay niños hasta de 8, 7 meses, 5 meses que están ansiosos. ¿Y eso es por qué? Porque desde el día 3 le ponemos la vaca Lola en el teléfono al muchachito para que se entretenga. Yo siempre digo: mira, los muchachos ahora nacen con los ojos abiertos. La hija mía, una abrió los ojos como a los 7 días y ni se movía. La otra, que le lleva 11 años, al siguiente día de nacida se volvió en la cama. Y si nosotros los abrumamos con esto, usted ve que hay niños que no saben leer y que manejan un celular mejor que usted y yo que sabemos leer. Ansiedad. Nosotros somos los culpables, ¿oye? Eso no lo dice Pedro. Eso es lo que dice la experiencia. Entonces dice: echa toda vuestra ansiedad, toda. Cuando dice todo, es todo. Finanzas, relaciones, casa, vestido, alimento, todo. Sé que nosotros no deberíamos de preocupar. El mismo Señor Jesús dijo: venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Así que deje todas sus cargas en el Señor. No se preocupe, ocúpese. Pablo, en su epístola a los Filipenses, aconseja que no debemos preocuparnos ansiosamente por nada, pero sí que oremos por todo. El siguiente verso dice, el 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios. Eso es estar atento, esté vigilante, esté atento. La palabra griega aquí para sobrio es diferente a la utilizada en esta misma carta en el capítulo 4. En este pasaje la palabra sobriedad significa vigilar atentamente. Lenguaje de Elisa: esté mosca, esté pila, abra los ojos, no se duerma. Significa también estar pendiente, atento en oración. Y la palabra griega que significa oración es algo que es una palabra activa. Yo oro porque estoy hablando con Dios y hay una energía o una comunicación que va de aquí hacia el Señor. Pero para que eso se cumpla, yo debo esperar la respuesta.
No que mandamos un email al Señor, Señor, te pido yo en el nombre de Jesús, amén. Y no escuchamos lo que el Señor tiene de vuelta para decirnos. A veces no es que el Señor nos responde las oraciones, sino que nosotros no esperamos que Él nos responda. ¿Por qué? Porque no hemos echado toda nuestra ansiedad sobre Él. Amén. Entonces, corremos. No podemos convertir la oración en una comunicación unilateral, es una comunicación bilateral. Hay otro detalle aquí, que es la palabra diablo en original, que es el vuestro adversario, el diablo. Diablo del original griego está relacionado con algo diabólico. Y es alguien quien engaña con inteligencia. No le va a aparecer con dos cachos rojos feos con los dientes afuera, sino que va a dominar con su inteligencia, porque recuérdense que él era el administrador de allá arriba y dijo, voy a hacerme un trono para estar más alto que el Señor. O sea, el hombre se cayó, fue allá después de la tentación del desierto. Nuestra inteligencia queda un poquito por debajo de las acechanzas que nos da el diablo. Por eso es que tenemos que estar sobrios, teniendo una mente clara, renovada con la palabra del Señor, porque esa es la única manera en que nosotros podemos resistir al diablo, que es el verso siguiente. Resistidlos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fíjense, así comienza la exhortación, resistidlos firmes en la fe. Aquí tenemos la figura de un ejército que permanece firme ante el enemigo. Nosotros debemos estar en esa actitud junto a otros creyentes. Usted debe compartir sus cargas con sus hermanos para poder hacer un muro fuerte. Porque un muro está construido con un solo bloque, con muchos bloques. Y esos bloques unidos unos a otros hacen que el muro pueda resistir. Ahorita vean las noticias de cómo las inundaciones en Centroamérica y México están llevándose muros y construcciones porque las construcciones están mal hechas en lugares que no están sobre la roca y entonces el agua viene y se las lleva. El verso 10 dice, pero Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjense que esta gracia que habla aquí no es de la gracia salvadora, sino la gracia que el Señor nos da para nosotros poder desenvolvernos en las actividades diarias que nosotros tenemos mientras Él nos venga a buscar. Y este poco de tiempo, la palabra original es así como algo, una palabra que sería así como de nuestro pastor, una niñita. Un poquitico de tiempo. Dice que lo que nosotros estamos padeciendo un poco de tiempo, debemos nosotros afirmarlo, porque el Señor nos va a fortalecer y nos va a establecer para que nosotros podamos salir victoriosos en esto de nuestra batalla que tenemos contra el enemigo, el diablo. Fíjense también, cuando nosotros decimos que estamos en Cristo, aquí hablamos del nuevo pacto, que lo hablamos en hebreo, de que está en Cristo hizo un pacto. Recuérdense a Abraham. Me perdona, pero esto hay que decirlo. Tengo que decírselo hoy. Cuando el Señor llama a Abraham antes nunca había hecho un pacto. El Señor llama a Abraham y hace un pacto con Abraham, y le hace un llamado y le da una responsabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo un pacto, yo tengo que cumplir mi parte del pacto. Cuando yo estoy en Cristo, fíjense, aquí Pedro estaba completamente seguro de lo que estaba diciéndonos, que cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros somos la otra parte del nuevo pacto, porque no es nada más que el Señor nos da, y nosotros estamos en el chinchorro esperando nada más que nos den. Este versículo que acabamos de leer finaliza diciendo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el Señor nos va a perfeccionar, nos va a llevar a la madurez, nos va a hacer fuertes. En Lucas hay un verso que dice que el Señor nos va a fortalecer a sus hermanos. El Señor Jesús le dice a Simón que fortalezca a sus hermanos, o sea, que los ayude, porque
Dice, después de aquella tremenda conversación que el Señor le pregunta a Pedro si le ama, le dice, apacienta mis ovejas, apacienta, o sea, ayúdalos. Tú te hiciste fuerte, pasaste por todo esto, ayúdalos a ellos ahora. Entonces, en virtud de eso, hermanos, tenemos que estar conscientes de que el Señor siempre nos va a ir perfeccionando para que nosotros estemos firmes en su palabra. El verso 11 dice, ya vamos a ir terminando, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta frase constituye una bendición. Y qué tremendo suena, ¿verdad? Luego el apóstol añade una breve postdata que vamos a leer a continuación, el versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. El apóstol Pedro fue el autor, pero Silvano fue el que escribió. Y dice el versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida justamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Creemos que aquí los estudiosos bíblicos dicen que se refiere a la ciudad literal de Babilonia, aunque algunos creen que se trata de un nombre figurativo para referirse a Roma. Fíjense que en la traducción del lenguaje actual que le leí dice que es Roma, pero no importa cuál haya sido el lugar. El Señor está en todas partes. Y recuérdense que cuando se escribió esta carta, había una diáspora de los judíos. No estaban en un solo lugar, de manera que cada uno en su lugar donde estaban de inmigrantes, no sé si se les parece algo, ellos debían recibir la palabra del Señor para mantenerse fuertes. La mención de Marcos, mi hijo, este era Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, recuerda, que no es hijo natural de Pedro, sino hijo en la fe. Aunque en una ocasión por allí hubo un problema que él no fue un viaje misionero, pero parece que él rectificó y siguió allí los caminos y siguió allí pegado de Pedro. Y en el último versículo de esta epístola, el 14, dice, saludaos unos a otros con un beso de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. La varias referencia a un beso nos indica que era un gesto general de compañerismo y amor cristiano. Sin embargo, no quiere decir que el apóstol esté diciendo a usted que usted tiene que besar a todo el mundo. Por lo menos los italianos sí se dan besos en los cachetes. Pero yo no me imagino aquí a Elías y a Pedro saludándose con un par de besos en los cachetes los dos. Son cuestiones de cultura. Y así el apóstol Pedro finaliza la carta animando a sus lectores a que vivan en medio de una persecución, que oraran por paz, que para los creyentes que estaban unidos a Cristo sería una provisión abundante. Y como conclusión, podemos decir que si vamos a aceptar esta carta como la verdad de Dios, no es lo que usted diga, es lo que usted haga con la verdad que Dios nos presenta. Ciertamente nosotros no somos salvos por nuestras acciones, pero cuando hablamos de santificación, que es lo que Pedro ha venido hablando durante toda esta epístola, desde el capítulo 1, se trata de hacer cumplir un propósito. Por eso le hablo de la otra parte del nuevo pacto, porque dice santificados en la verdad. Y cuando habla de santificación quiere decir que usted tiene que estar apartado. En la clase que nos dio Ari, decía que ya usted no esté en orgías, borracheras. Por allá el apóstol Pablo decía, el que robe no robe más. O sea que debemos estar apartados. Y a medida que nosotros vamos madurando en el Señor, que vamos avanzando en el crecimiento de la palabra, tener comunión con nuestro Señor, nosotros tenemos que estar santificados. Y debemos comprometernos, escuchen, debemos comprometernos a cumplir las expectativas que Dios tiene para nosotros con tan grandes cosas que el Señor nos ha prometido y aún lo que viene, porque la gloria tiene forma, tiene color y la vamos a ver cara a cara. Amén. Dios les bendiga, amados.